Así murieron los 12 apóstoles de Jesucristo. Muchos detalles sobre las muertes de los apóstoles se han perdido en el tiempo. Sin embargo, existen varios escritos de los primeros historiadores de la Iglesia, como Eusebio de Cesarea, y los padres de la Iglesia, que han sobrevivido y aún se encuentran preservados, algunos de ellos en los archivos secretos del Vaticano. Estos relatos han llegado hasta nosotros gracias a la valentía de quienes se atrevieron a documentar estos eventos, a pesar del riesgo de sufrir persecuciones bajo el implacable imperio romano. Pedro. Pedro fue crucificado cabeza abajo en Roma, alrededor de 34 años después de la crucifixión de Jesús, y fue capturado durante la persecución del emperador romano, Nerón. Se dice que él mismo pidió ser crucificado de esa manera por no considerarse digno de morir como Jesús. Según la tradición, Pedro estaba en Roma durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón. Se dice que Pedro intentó huir de la ciudad para evitar la captura. En esta historia, mientras huía, tuvo una visión de Cristo caminando hacia Roma. Pedro le preguntó: «Quo vadis, Domine?» «¿A dónde vas, Señor?» A lo que Jesús respondió que iba a Roma para ser crucificado de nuevo. Interpretando esto como una señal de que debía enfrentar su destino, Pedro regresó a Roma y fue capturado. Hoy en día, la Basílica de San Pedro en el Vaticano se construye sobre su supuesta tumba. Juan. Exiliado a la isla de Patmos bajo el emperador Domiciano, donde escribió el libro del Apocalipsis. Posteriormente, se cree que murió de muerte natural en Éfeso, siendo el único apóstol que no sufrió una muerte violenta, unos 65 años después de la muerte de Jesús. Actualmente en Éfeso se encuentran ruinas de una basílica dedicada a Juan. Una tradición popular habla del milagro del polvo movedizo. Se dice que la tumba de Juan emitía polvo todos los años el 8 de mayo y que este polvo tenía propiedades curativas. Los peregrinos venían a recolectar este polvo para su uso medicinal, y esta creencia contribuyó a la fama de la basílica como un lugar sagrado. Santiago, hijo de Zebedeo. Acorde al historiador judío Josefo, Santiago, hijo de Zebedeo, fue decapitado por orden de Herodes Agripa I aproximadamente 14 años después de la crucifixión de Jesús. Herodes, buscando congraciarse con los judíos que estaban en contra de la expansión del cristianismo, decidió arrestar a Santiago. El apóstol fue capturado mientras predicaba en Jerusalén. Herodes, viendo que esta acción complacía a los líderes judíos, lo condenó rápidamente a muerte. Tras su muerte en Jerusalén, la leyenda dice que los discípulos de Santiago llevaron sus restos a Galicia, en el noroeste de España. Esta traslación se describe como un viaje milagroso en el que su cuerpo fue llevado por barco a lo largo del Mediterráneo y luego desembarcado en la costa gallega. Según las leyendas, su cuerpo fue enterrado en un lugar que más tarde fue revelado a un ermitaño llamado Pelayo en el siglo IX, a través de una serie de visiones en las que vio una estrella que indicaba el lugar exacto de la tumba. De aquí el nombre Compostela, que se cree proviene de Campus Stellae, campo de la estrella. Andrés. Según el texto Hechos de Andrés, se dice que fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, unos 30 años después de la muerte de Jesús. Andrés, como muchos otros apóstoles, predicaba y difundía el mensaje del cristianismo en un tiempo en que la nueva religión era vista con sospecha y, a menudo, hostilidad por parte de las autoridades romanas y líderes religiosos locales. Este tipo de crucifixión, en la que se colgaba boca abajo, con los brazos extendidos, habría causado un sufrimiento prolongado. La tradición también dice que Andrés
Siguió predicando a sus ejecutores y a la multitud durante su tortuosa crucifixión. Los restos de Andrés se cree que fueron originalmente enterrados en Patras, Grecia, donde según la tradición fue martirizado. Sin embargo, a lo largo de los siglos, sus reliquias han sido trasladadas en varias ocasiones. Catedral de San Andrés, en Patras, Grecia. Esta es la ubicación original asociada con la crucifixión y sepultura de Andrés. Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Partes de las reliquias de Andrés fueron trasladadas a Roma en la época de Constantino y posteriormente colocadas en la Basílica de San Pedro. Catedral de Amalfi, Italia. La mayoría de los restos de Andrés fueron llevados a esta catedral en el siglo XIII. Se dice que las reliquias fueron trasladadas allí por orden del cardenal Pietro Capuano durante la Cuarta Cruzada. Mateo. Mateo es conocido por haber sido un recaudador de impuestos antes de seguir a Cristo. Fue ejecutado en Etiopía entre 30 y 40 años después de la muerte de Jesús. En el texto La leyenda dorada se dice que Mateo fue apuñalado por un espadachín enviado por un rey local llamado Hirtacus, después de que Mateo criticara la moral del rey, especialmente en relación con un conflicto sobre el matrimonio con una mujer consagrada a Dios llamada Efigenia. Actualmente, se cree que la mayoría de sus restos están en la Catedral de Salerno, Italia. Felipe. Acorde a Hechos de Felipe, un texto apócrifo de los siglos IV, el apóstol Felipe fue crucificado boca abajo, bajo la persecución del emperador romano Domiciano en Hierápolis, Turquía, unos 50 años después de la muerte de Jesús. Según este texto, Felipe fue arrestado junto con su hermana Mariamne. Fue colgado de cabeza con ganchos de hierro en los tobillos, una forma de tortura destinada a causar sufrimiento prolongado. El lugar de su muerte fue en lo que se conoce ahora como Martirium de Felipe en Hierápolis, actual Pamukkale, Turquía. Este es un sitio arqueológico de gran importancia histórica y religiosa, relacionado directamente con la tradición del martirio de Felipe. Sus restos se encuentran en la iglesia de los 12 apóstoles en Italia. Bartolomé. Según las tradiciones cristianas, Bartolomé, también conocido como Natanael, fue martirizado en Albanópolis, Armenia. Los relatos sobre su muerte varían, pero una de las versiones más difundidas es que fue desollado vivo y luego decapitado, aproximadamente 40 años después de la crucifixión de Jesús. Esta versión de su muerte es la más aceptada dentro del cristianismo. Incluso el pintor Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, pintó a Bartolomé sosteniendo su propia piel. Hechos de Bartolomé, un texto apócrifo y otros relatos hagiográficos sugieren que su martirio fue consecuencia de sus esfuerzos por evangelizar en Armenia. En Armenia existe un monumento importante relacionado con el apóstol Bartolomé, el monasterio de San Bartolomé, que se construyó en el sitio tradicional de su martirio en la antigua provincia de Vaspurakan, hoy en día ubicada en la región de Van, en el sureste de Turquía. Este monasterio, aunque ahora se encuentra en ruinas, los restos de Bartolomé han sido objeto de veneración en varias localidades a lo largo de la historia. Inicialmente, se dice que fueron enterrados en Armenia, pero en siglos posteriores, sus reliquias fueron trasladadas en varias ocasiones a la isla de Lipari, cerca de Sicilia, luego a la ciudad de Benevento y finalmente en San Bartolomé all'Isola, Roma. Santiago hijo Alfeo, también conocido como Santiago el Menor, murió de una forma violenta en Jerusalén. Aunque las narrativas varían, algunas fuentes afirman que murió a causa de ser apedreado y golpeado con un garrote, conocido como Fuller's Club,
por las autoridades judías que se oponían a sus enseñanzas y su rol en la temprana iglesia cristiana. Se dice que esto ocurrió cuando Santiago tenía unos 94 años, unos 36 años después de la muerte de Jesús. Según las tradiciones, se cree que los restos de Santiago están en Jerusalén, específicamente en la iglesia de los Santos Apóstoles, donde se veneran como reliquias. Simón el Celote, también conocido como Simón el Cananeo, es uno de los apóstoles de los que menos se sabe, y las tradiciones sobre su muerte varían. Según algunas versiones, Simón fue martirizado en Persia, actual Irán, donde fue cortado en dos con una sierra aproximadamente 35 años después de la crucifixión de Jesús. Hay varias localidades que reclaman tener las reliquias de Simón el Celote. Algunas de sus supuestas reliquias se encuentran en Roma, en la Basílica de San Pedro. Otras reliquias están en Reims, Francia y Toulouse. Judas Iscariote. Según el Evangelio de Mateo, Mateo 27, 3-10, después de traicionar a Jesús, Judas sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los sacerdotes. Se ahorcó días después de la crucifixión de Jesús. Se ahorcó en un lugar conocido como Akeldama, o Campo de Sangre, que está ubicado en el valle de Hinnom, en Jerusalén. Este lugar recibe su nombre porque fue comprado con las 30 piezas de plata que Judas recibió por traicionar a Jesús. El área de Akeldama tiene una historia oscura, asociada no solo con la muerte de Judas, sino también con antiguos sacrificios infantiles al dios Moloch, lo que añade a la leyenda del lugar una reputación de maldición y juicio. El paradero de los restos de Judas es desconocido. Matías. Matías fue arrestado en Jerusalén por las autoridades romanas debido a sus actividades misioneras y su predicación del Evangelio. Fue decapitado 30 años después de la crucifixión de Jesús, resultado de una persecución contra los cristianos. Sus restos están en Abadía de San Matías, en Treveris, Alemania. Se cree que parte de las reliquias de Matías fueron llevadas a Treveris, una de las ciudades más antiguas de Alemania, posiblemente por la emperatriz Helena, madre de Constantino el Grande. Este lugar ha sido un centro de peregrinación desde la Edad Media, y la Iglesia sostiene que conserva algunas de las reliquias de Matías. Si te gustó este video del Pensador Nerd, dale like y no olvides activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima reflexión.